¿Qué es Apocalipsis? Leamos los primeros dos versículos. Dice allí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. La palabra clave de estos versículos es revelación. Revelación. De hecho, aquellos que tienen sus Biblias en inglés saben que ese es el nombre que se le da al libro de Apocalipsis. Revelación. Consiste en una revelación. En un sentido, toda la Biblia es revelación, pero en un sentido más técnico, Apocalipsis es en su naturaleza y en su contenido una revelación de revelaciones. Y de hecho, nosotros vamos a ver aquí cómo Juan se va enterando de un mensaje celestial que nos traspasa a nosotros. Y cuando vamos estudiando el libro de Apocalipsis, es como si estuviéramos quitando capas que nos van a permitir conocer detalles acerca de cuál es el conflicto en el que Dios ha colocado a su pueblo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida del Señor Jesús. Quitando capas y revelándonos, mostrándonos. Hay algo que se desvela, que se descubre, como cuando se quita el velo que cubre una estatua cuando es inaugurada. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Tratar el tema de la identidad del libro, y por eso preguntaba, ¿qué es Apocalipsis? Porque tratar el tema de la identidad del libro y de su significado nos obliga a un subtema o un subpunto importante. Y me refiero al tema de la interpretación del libro de Apocalipsis. La identidad de un libro impone su interpretación. El versículo 1 dice que la intención de esta revelación es mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y en segundo lugar, el versículo 3 identifica el contenido del libro como las palabras de la profecía. ¿Lo ven? O sea que hemos dicho que Apocalipsis es una revelación. Ahora estamos diciendo que Apocalipsis es una revelación profética. Apocalipsis, valga la redundancia, es un libro de naturaleza apocalíptica. Dice un autor, este género literario no solo utilizaba símbolos como único medio de expresión, sino que los utilizaba deliberadamente para evitar o desviar las sospechas de la autoridad civil y religiosa que perseguía a la iglesia. ¿Cómo abordamos el libro? ¿Cómo interpretamos el libro? Tenemos que hacernos esa pregunta obligada. ¿Cómo interpretamos el libro? Ha habido 4 formas básicas de abordar o interpretar el libro. Voy a tratar de describir estas posturas. Si no las comprenden del todo, puede volver a escuchar esto, volver a vernos en YouTube, pero sencillamente quiero que tengan una idea de esta realidad. En primer lugar está la interpretación preterista, pretérito del pasado. Y esta interpretación ve el contenido de Apocalipsis como haciendo referencia a eventos que desde nuestro punto de vista ya sucedieron casi en su totalidad. Desde el punto de vista de los lectores originales, eran cosas que sucederían en un futuro inmediato a cumplirse durante los primeros 2 siglos. Y eso así por la expresión las cosas que deben suceder pronto. Para ellos Apocalipsis presenta la victoria del cristianismo con Constantino sobre el imperio romano. O sea, el cristianismo finalmente vence y ya tenemos a un emperador incluso que es de los nuestros. ¿Ven? Eso es a grosso modo una perspectiva preterista. Luego tenemos la interpretación futurista. Los exponentes de esa postura ven todo lo que está a partir del capítulo 4 como futuro. Los capítulos 1 al 3 trataban directamente con el autor y las iglesias que él menciona, pero el resto no, sino que prácticamente todas son profecías no cumplidas. Algunas posturas escatológicas dicen que cuando el libro empiece a cumplirse, la iglesia será arrebatada y el contenido de esa sección profética básicamente se cumplirá con respecto a Israel y no con respecto a la iglesia.
la cual es vista como un paréntesis en el plan redentor original de Dios. Uno de los proponentes de esta postura escribió lo siguiente: el gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es de la iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética. La iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Esa es una forma de abordar el libro de Apocalipsis. La tercera es la interpretación histórica. Esa forma de abordar Apocalipsis contempla el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que lo que se va hablando en el libro de Apocalipsis va hablando de épocas de la historia. Y algunos pueden ver la época de la Edad Media, la época de la Reforma, la época de los puritanos, y pueden identificar esas etapas en el libro. Fue una forma de interpretación muy popular en los días de la Reforma, algo atribuible claramente a sus luchas con la Iglesia Católica, donde veían a la Iglesia Católica precisamente como el opositor a lo que ellos presentaban en el libro de Apocalipsis. Tanto los que abordan Apocalipsis desde el punto de vista futurista como los que lo hacen desde el punto de vista histórico tienden a ver sus días como los días finales en el calendario profético. Eso hacía y hace que el libro tenga que ser reinterpretado continuamente para adaptarse a la situación mundial que hay en ese momento. O sea, por eso yo, cuando vine al Evangelio en el año 81 y comencé a leer algunos libros de profecía, hablaban de detalles, daban detalles del cumplimiento de naciones que estaban en ese momento y asuntos que estaban ocurriendo en el panorama mundial. Mire, ya se está cumpliendo esto, la crisis del petróleo, míralo aquí como está claramente en Apocalipsis. Eso ya tiene que ser reinterpretado porque esos libros ya no sirven. O sea, esos libros realmente uno los lee hoy, no tienen utilidad. O sea, solamente se cumplía con el escenario mundial de esos días. Y tenemos en cuarto lugar la interpretación idealista. El libro realmente no se enfoca únicamente en los primeros años del cristianismo, ni se enfoca únicamente en los últimos años de la historia. Tampoco podemos hacer una línea de tiempo que aparece nítidamente cada época de la historia en el contenido de Apocalipsis. El libro es pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan hasta la consumación final. Pero no presenta un contenido que empieza en el siglo I y va avanzando nítidamente hasta el final. No, presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo, desde varios ángulos y de diversas maneras. O sea que en una sección del libro presenta un ángulo de este conflicto, en otra sección del libro nos presenta otro ángulo de ese mismo conflicto. El enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos. Toma en cuenta el uso de esos símbolos en otras porciones proféticas de las Escrituras, como los profetas del Antiguo Testamento. Es vital para el lector del Apocalipsis entender el lenguaje apocalíptico de los profetas mayores y profetas menores, porque eso trae luz al significado del libro, de manera que se hace relevante no solo para los cristianos del siglo I, sino también para los del siglo XXI. El contenido de Apocalipsis ha sido descrito como cíclico por esa misma razón. Es como si el libro nos repitiera de diversas formas la experiencia del pueblo de Dios desde la primera venida hasta la segunda venida. Por eso Apocalipsis 11 tiene una descripción que parece llegar a un clímax cuando afirma: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar.
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, uno lee eso, es un sentido de clímax, ¿no? Ya al final, por fin. Y entonces vuelve otra vez y comenzamos a leer el capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez vuelve el conflicto. Ven, es algo cíclico. No es algo nítidamente histórico. No es una línea de tiempo que nos presenta Apocalipsis. Las batallas del libro no hablan de un conflicto bélico particular. En la batalla del Armagedón, donde no, sino que son expresiones de la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que queda planteado desde el primer libro de la Biblia, Génesis. La gran ramera no está haciendo referencia exclusivamente a una determinada iglesia, sino a la seducción del mundo en sentido general. Esta perspectiva no solo nos libra de los fechados fallidos que se han visto a lo largo de la historia, tratando de predecir los eventos de Apocalipsis, sino que también permite a los creyentes de todos los tiempos ser edificados y animados con su contenido. Habiendo mencionado estos 4 métodos o 4 maneras de abordar el libro de Apocalipsis, entonces yo hago la pregunta: ¿cuál es la forma correcta de abordar el libro? La realidad es que yo no puedo decir que hay una de estas maneras que es la correcta. La correcta. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que los intérpretes no se han aferrado a uno solo de estos sistemas de interpretación, sino que tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno, las personas se identifican con algunos aspectos de uno y con otros aspectos de otro. Casi siempre hay una mezcla de alguna manera. Algunos son históricos y futuristas. Otros son principalmente idealistas, pero con elementos preteristas y futuristas. Uno de los comentarios que yo estoy utilizando para el estudio de este libro es un comentario a 4 columnas que trata de exponer en paralelo las diversas posturas para cada pasaje. O sea, pone estas 4 maneras de abordar el libro y va comentando el libro en paralelo. Y todo eso hace evidente algo: que la interpretación del libro de Apocalipsis no ha sido fácil a lo largo de la historia. No es un libro sencillo. No es como cuando estamos leyendo una historia nítida del Antiguo Testamento o los Evangelios, no, o una declaración teológica que Pablo hace en una epístola. Y por eso es que han surgido tantas posturas. El hombre lo ha complicado más. ¿Cuál es la forma correcta de abordar el libro entonces? Bueno, el punto más importante no es casarse con un método de interpretación y hacer que todo encaje nítidamente con el mismo. El punto importante es interpretar el libro de una forma correcta, tomando en cuenta la naturaleza literaria del libro y respetando las normas básicas de interpretación. En otras palabras, hay que sacar de abajo. Hay que ir al libro e interpretar el libro. No podemos ir con una mente prehecha y decir: este es mi método, vamos a ver si encaja. Si tú estás usando un método que más o menos es correcto, eso te va a ayudar. Pero hermanos, lo que yo quiero advertir es que muchas veces ya tenemos algo que traemos con nosotros, ya sea de nuestros primeros años en la fe, usando alguna Biblia de estudio con algunas notas comentadas que llegaron a poner algunas cosas en tu mente y corazón, y eso te va a hacer ver el libro de Apocalipsis de un color. Yo lo que te estoy diciendo es: tenemos que ponernos los lentes, no de una de estas maneras, sino la de un intérprete honesto para ir a estudiar el libro. Y estudiar y sacar lo que ahí está. Y si no encaja con algo que tú tenías en tu mente, ¿qué tú tienes que hacer? Cambiar de postura si es necesario. Pero lo que la Biblia dice, eso es. Obviamente tenemos el resto de la palabra de Dios para comparar escritura con escritura
Y de allí es que tenemos una gran ayuda cuando cosas que son expresadas en contextos que no son simbólicos ni apocalípticos nos pueden dar luz acerca de los eventos que van a acontecer. Nosotros tenemos una idea acerca del día del juicio, acerca de la resurrección. Nosotros tenemos promesas acerca de la segunda venida. Pablo nos enseña acerca del hombre de pecado. Toda esta información nos va a arrojar luz para interpretar cosas que aquí se presentan de un modo simbólico. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos que acercarnos con precaución. El texto bíblico no puede tener varios significados al mismo tiempo. Una de las explicaciones de esa columna, en ese comentario, puede ser la correcta, pero a lo mejor ninguna de las cuatro. Al final del día tenemos que asumir una postura y no dos o tres acerca de un determinado texto.